Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Bienvenidos al 12º y último capítulo de esta cuarta temporada del podcast de formación financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. Contamos nuevamente con Natalia de Santiago, divulgadora de finanzas personales, que nos ha acompañado durante todo este año y nos ha guiado en este mundo del ahorro y la inversión, que apasionante no sé si será, pero necesario para todos sí que lo es. Bienvenida, Natalia. Encantada de estar aquí para cerrar este año intenso de formación financiera que hemos tenido. Soy Josep Bloch, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. Hoy, ¿cómo podemos saber qué inversión nos va a dar más rentabilidad? Como siempre, en este último capítulo de la temporada, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la bolsa? Pues a ver, la bolsa al final es un mercado en el que se compran y se venden acciones de empresas. Otra vez, como hablamos un poco en la renta fija, existe el mercado primario, que tú te vas directamente a la empresa a comprar unas acciones la primera vez que las emiten, y luego está lo que todos conocemos como la bolsa, que es simplemente donde se van vendiendo las acciones que ya existían y que unos inversores venden y otros compran por la razón que sea. Y al final, ¿qué estamos haciendo cuando compramos acciones de empresa? Pues es una oportunidad para beneficiarnos de todo el valor que van a crear los empresarios más exitosos y famosos del mundo. Y supongo que a nuestras inversiones en bolsa les tenemos que hacer las mismas preguntas que al resto de nuestras inversiones, y que la primera sería: ¿esto me va a dar rentabilidad? Efectivamente, vamos las mismas 5 preguntas. Esto es lo que tiene de bueno este sistema. Entonces, la primera es: ¿esto cómo me va a dar dinero? ¿Y cómo nos da dinero las acciones que compramos en bolsa? Pues las explotan el valor como fuente de rentabilidad. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es eso, beneficiarte del valor que va a crear esta empresa en el futuro. Entonces, las acciones nos pueden dar rentabilidad de 2 formas. Una, porque van repartiendo dividendos, y si nosotros somos accionistas de una empresa, pues cuando se repartan dividendos nos va a tocar nuestra parte proporcional, que esa es la forma que tienen las empresas de repartir el valor que ya se ha creado. Y luego está el que se revalorice esa acción, que tú la hayas comprado a un precio X y luego la puedas vender a un precio Y, si todo va bien, más alto, y lo que mide el precio de las empresas es la capacidad de generar valor en el futuro de esa empresa. Eso es lo que queremos hacer, y por eso lo que vamos a buscar son empresas que las que pensamos que el precio es inferior al valor que van a crear en un futuro, porque si las compramos ya a un precio que tiene todo tenido en cuenta, pues entonces la previsión sería que no subiera tanto. ¿Y cómo sé yo cuánto valor va a generar una empresa para saber si es una inversión realmente interesante? A ver, esto es lo complicado y lo difícil, porque es un poco técnico. O sea, tú en general lo que harías es calcular, por métodos financieros que los analistas nos aburrimos de hacerlo, cuál es el valor intrínseco de una empresa. Y siempre digo a futuro, teniendo en cuenta lo que tú crees cuánto dinero va a generar esta empresa en el futuro, y tú haces unos modelos y llegas a una conclusión de que esta empresa hoy en día, con estas previsiones que yo tengo para el futuro, vale X. Y luego comprar ese valor con el precio actual de la acción. Y en principio, si me sale que el valor es superior al precio actual, pues diría, compra, porque tiene recorrido. ¿Por qué? Porque a largo plazo lo normal es que el valor y el precio de la acción se equiparen, porque nadie da duros a pesetas. Entonces, esa es la filosofía de cuando tú inviertes. ¿Qué pasa? Que hoy en día es un mercado tan líquido, tan maduro, invierte tantísima gente tan lista, que todo el mundo anda haciendo estos cálculos. Entonces, cada vez es más difícil encontrar lo que se llaman tesis de inversión, que al final es esa decisión de yo creo que hay recorrido en esta empresa, que su valor es superior al precio. Es difícil encontrar tesis de inversión que no estén ya incluidas en el precio, es decir, que otros inversores como tú no hayan pensado ya antes, ¿no? Entonces eso es lo difícil ahora mismo, que es un mercado tan maduro que no es fácil encontrar tesis de inversión originales, y además es un mercado en el que también hay especuladores, porque como dijimos en otro capítulo, hay gente que compra acciones no para explotar el valor como fuente de rentabilidad, sino para explotar el precio. Entonces nuestro precio se puede estar viendo modificados por movimientos especuladores en lugar de por los típicos, con lo cual no es fácil, y esto es lo que suelen hacer los profesionales. Me lo has puesto en bandeja. ¿Qué riesgos tiene la bolsa? Bueno, pues el primero precisamente es el riesgo que siempre hemos llamado no sistemático o de quiebra, que aquí es importante distinguir porque todo el mundo piensa en riesgo de quiebra, ¿no? Cuando se dice, oye, pues las acciones de esta empresa son súper seguras porque les va fenomenal. Bien, es muy posible que esa empresa no tenga un riesgo de quiebra, de que lo pierdas todo porque la empresa se vaya al garete. Pero existe el riesgo de quiebra, también es el riesgo de que tu tesis de inversión, esto que decíamos, filosofía de inversión que tú has desarrollado, no salga como tú pensabas. Es decir, que
que tú dijeras, yo creo que esta empresa se va a revalorizar hasta tanto porque creo que en el precio no está reflejado todo el valor que va a crear y que eso no se traduzca, o bien porque la empresa no vaya tan bien como tú preveías, o porque tus cálculos pues ya estuvieran incluidos en el precio realmente, o surjan otras circunstancias nuevas que cambien. O sea, ese es el riesgo. ¿Y eso qué puede hacer? Pues no que vayas a perder toda tu inversión, sino que realmente esa rentabilidad que tú pensabas obtener no la obtengas, incluso que pierdas parte del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto es difícil de hacer porque es muy técnico, ¿cómo se mitigaba el riesgo de quiebra? Diversificando, comprando cuantas más acciones de más empresas mejor, porque además las grandes subidas de la bolsa suelen estar lideradas por muy pocas empresas, con lo cual si tú tienes muchas acciones es más probable que tengas una de estas que realmente van a subir muchísimo en tu cartera que tú intentes identificar cuál va a ser. Y luego tenemos lo que hablábamos, es un mercado que también tiene riesgos de mercado, riesgos pues porque, por ejemplo, aunque es muy líquido, si de repente la bolsa se hunde, pues de repente la liquidez es menor, es más difícil encontrar contraparte para vender tus acciones si no es bajando mucho el precio. Las acciones también se ven influenciadas por lo que hagan los tipos de interés, como vimos en la renta fija, por lo que haga la inflación, porque los inversores toman distintas decisiones dependiendo de cómo evolucionen estos riesgos de mercado. Es un mercado muy volátil. ¿Y cómo hacemos para que esto no nos afecte? Pues dos formas. Una, yendo siempre a largo plazo, porque los riesgos de mercado se neutralizan a largo plazo. Y luego también es interesante, en lugar de entrar con todo, a invertir todos tus ahorros de golpe, ir entrando poco a poco en el mercado para que esas fluctuaciones se neutralicen. Porque si sube, compro caro, pero cuando baje, compro barato. Y así se va neutralizando y lo que coges es la tendencia subyacente, que es lo que queremos. Esa rentabilidad a largo plazo por ese valor que van generando las empresas. Y en cuanto a los costes, ¿cuáles tenemos que tener en cuenta? Pues en costes lo que tenemos que tener en cuenta normalmente es costes de compraventa, costes de mantenimiento, que son los que nos van a cobrar las entidades o los financieras o los brokers a través de los cuales compremos estas acciones. Es importante elegir una entidad o un broker, porque esto es un sector competitivo que te dé unas comisiones buenas, siempre teniendo en cuenta que sean entidades registradas en la CNMV para tener todas las garantías de que no es un chiringuito financiero, eso es súper importante. Y luego saber que cuando tú operas mucho en bolsa, la gente que compro, vendo, tal, se te van acumulando los costes de transacción y se pueden comer tu rentabilidad. Entonces, cuantas menos transacciones hagas mejor, y cuando elijas una entidad financiera que tenga unos costes más reducidos. Y luego, como dijimos también con la renta fija, una forma, por ejemplo, de bajar, porque diversificar es difícil con acciones, porque además a lo mejor una acción tiene un precio alto y tú no tienes suficiente dinero para comprar una de cada. Entonces, a través de fondos de inversión o otros vehículos de inversión colectiva, podemos reducir los costes de nuestra diversificación, por ejemplo. Y como siempre, seguro que Hacienda tiene una opinión de todo esto. Efectivamente, claro, Hacienda siempre hay que pasar por la caja de Hacienda, eso siempre. Entonces, si tú compras acciones de una en una, lo que vas a tener que ir tributando es cada vez que cobres dividendos, tributarás por esos dividendos, y cuando vendas la acción, tributarás por lo que le hayas ganado o lo que hayas perdido. Con lo cual, si tú quieres vender una acción para comprar otra, antes tienes que pasar por Hacienda. Lo que pasa es que, como ya comentamos en el capítulo anterior también, si en lugar de comprar tú las acciones de una en una, lo que haces es invertir a través de un fondo de inversión, te puedes beneficiar de esa fiscalidad especial que tienen en España los fondos de inversión, que mientras tú traspases de un fondo a otro, no tienes que tributar entre medias por lo que hayas ganado. Y además los fondos de inversión, la mayoría son de acumulación, que los dividendos los van reinvirtiendo. Recordemos esto del interés compuesto, que era tan importante, con lo cual puedes diferir la tributación hasta el final, hasta el día que ya definitivamente tú vendas, y eso que significa que vas a tener más dinero invertido, con lo cual tu interés compuesto va a funcionar más rápido. Nos quedaría ver la liquidez. Efectivamente. Entonces, la liquidez implícita de la bolsa es total. Son mercados muy líquidos, muy maduros. Raro será que tú no encuentres un comprador para tu acción, sobre todo en los mercados habituales y más conocidos, ¿no? Entonces, la liquidez teórica es total. Tú puedes comprar una acción mañana. Bueno, de hecho, los traders en minutos, ¿no? O sea, es total. ¿Qué pasa? Que la rentabilidad explícita, la que depende de lo volátil que sea el mercado, como en bolsa no hay solo gente que invierte a largo plazo y a valor, sino que también hay mucho especulador y muchos movimientos a corto plazo, la bolsa es un mercado muy volátil. Entonces, aunque teóricamente sea muy líquido, como sigue siendo muy volátil, no es adecuado para el corto plazo. O no en proporciones muy grandes, porque te puede pasar que tengas que vender en pérdidas, que no es lo ideal. Y como decíamos, siempre tenemos la posibilidad de ser más eficientes a niveles de coste, de fiscalidad y de liquidez a través de fondos de inversión. Natalia, resumiendo en un minuto,
la bolsa. Pues la bolsa es una oportunidad de participar en todo ese valor que van a crear los empresarios más famosos y más reputados del mundo, ¿no? O sea que es una oportunidad. Y consiste en comprar acciones de una empresa para beneficiarte del valor que van a crear estas empresas porque explota la rentabilidad como fuente de valor. Ahora, esta rentabilidad no está garantizada. Ni cuánta rentabilidad te va a dar, ni en qué tiempo. Pero a cambio, pues tampoco está capada, como si dijéramos. ¿Y qué pasa? Que como nos puede dar bastante rentabilidad, porque las empresas pueden subir muchísimos, también tiene unos riesgos asociados, tanto no sistemáticos, ya sea porque la empresa tiene un riesgo de quebrar o porque a lo mejor lo que nosotros pensábamos que iba a pasar y esa revalorización al final no ocurre, sino que al contrario baja, tiene un riesgo no sistemático que se cura diversificando y luego tiene riesgos de mercado porque la volatilidad de la bolsa sigue siendo alta y esto ¿cómo se cura? Yendo a largo plazo, invirtiendo de poco en poco en lugar de golpe. Y luego por último, tenemos que tener en cuenta la fiscalidad, que ya sabemos que podemos optimizar invirtiendo a través de fondos de inversión, y también la liquidez, que aunque en teoría es muy líquido, como es volátil, pues para el corto plazo realmente la liquidez explícita no es tanta como parece. Bueno, Natalia, una vez más haces de lo complicado algo sencillo. Muchas gracias de nuevo por tu colaboración durante esta temporada de Formación Financiera Aula. Sin duda una temporada llena de contenidos interesantes que están sirviendo tanto a nuestros accionistas como oyentes a lidiar con sus finanzas personales. Gracias de verdad y espero que podamos contar con tu colaboración en un futuro. Pues muchísimas gracias a vosotros, yo lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado fenomenal y sobre todo espero que haya sido útil y que a la gente le sirva. Nos oímos y nos vemos en un futuro. Gracias. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.